Buenas tardes, estimados estudiantes de la materia Análisis y Diseño de Sistemas 2 de la Universidad Bicentenaria de Aragua, régimen mensual. Estamos por aquí con la segunda actividad síncrona. El día de hoy, la actividad estaba programada para las 10 a.m., pero por fallas eléctricas en la zona, se estableció hacerla en este horario de 2:30. Habiéndole mandado un mensaje por zona de anuncios o foro de anuncios. El día de hoy la actividad se desarrolla, se está grabando y luego se les comparte por el foro de anuncios. Es para establecer si hay alguna duda en cuanto al desarrollo de las actividades y darles algunos lineamientos, sobre todo con la parte de la unidad 2 y la unidad 3, porque la unidad 1 prácticamente se desarrolló el contenido en la primera actividad síncrona. Entonces, en la unidad 2, que es la parte de diseño de sistema, aquí estamos trabajando con lo que es el diseño de sistema y las fases para desarrollar un sistema para el desarrollo de un sistema. En ese sentido, entonces tenemos que el diseño de un sistema es un proceso en el cual se aplican técnicas y algunos principios para definir cómo vamos a desarrollar el sistema. Normalmente podemos desarrollar un sistema en base a un sistema que ya existe, que puede ser, por ejemplo, un sistema manual que lo vamos a automatizar, pero también puede ser un sistema que ya existe automatizado y lo vamos a actualizar o lo vamos a cambiar o a sustituir. Entonces nosotros para poder hacer esto debemos comenzar por el análisis que lo expliqué en la clase anterior, actividad síncrona, y luego pasamos a la parte del diseño. Normalmente la etapa, el desarrollo, diseño de un sistema está caracterizado por fases como son el inicio de un nuevo sistema, la planificación del sistema, el análisis del sistema actual y el análisis de requerimiento. Normalmente establecemos qué es lo que queremos, planificamos lo que vamos a desarrollar, pero para ello tenemos que hacer un análisis del sistema que existe, cómo funciona, quiénes son los entes que intervienen, hacemos encuestas, entrevistas, observación de la situación. Y luego le tomamos en cuenta los requerimientos que son las necesidades de desarrollo de ese sistema, lo que queremos mejorar. Y luego entramos entonces en el diseño lógico. Cuando hacemos el diseño lógico, tenemos entonces que pasar a diseñar todo lo que es la interfaz, lo que es la base de datos, las tablas de almacenamiento de los datos, todo lo que es el diseño, lo que llamamos el diseño lógico estructurado de la base de datos con respecto a la relación de todas las tablas, la normalización, qué datos se requieren, qué se requiere almacenar, qué tipos de archivos vamos a utilizar. Entonces allí se establece un diseño lógico, incluso una vez que nosotros hemos desarrollado el análisis, cuando usamos lo que llamamos los diagramas para representar el modelado del sistema, pasamos entonces a el diseño de eso que hemos analizado. Y pasamos también al diseño físico, que ya es la implementación, la programación, la sintaxis, la codificación de lo que son los módulos del funcionamiento del sistema, el menú, la estructura e incluso lo que llamamos la carta estructurada que me va a representar cada uno de los módulos que va a conformar ese sistema.
Y luego pasó a la implementación, que es cuando realmente lo coloco en funcionamiento, la instalación en el lugar donde va a funcionar y las pruebas respectivas de que el sistema funcione, cubriendo las necesidades y los requerimientos que fueron indicados en la fase de análisis. Realmente estos son las fases para el desarrollo del sistema. Y está en esta tablita que lo tienen ustedes en el contenido que pueden conseguir dentro de lo que es el material de lectura. Cuando hacemos entonces el diseño, les había comentado que trabajamos con el diseño de la interfaz. La interfaz es cómo va a funcionar, cómo va a operar el sistema. Y allí trabajamos entonces con los procedimientos, porque se hace la arquitectura del programa que permite entonces interactuar del usuario con el programa o el software. Por supuesto, esto debe estar tomado en cuenta o tomando en cuenta las necesidades que el cliente manifiesta, que es el que va a hacer uso del sistema. Por lo tanto, el diseño de un software es un proceso que se hace con un modelado. Ahí se hace un conjunto de pasos para el diseño del aspecto del sistema que vamos a construir. Por supuesto, se hace con una revisión técnica constante. Nosotros hacemos el diseño siguiendo la estructura del análisis que se desarrolla en la fase primera o en la primera fase. Por lo tanto, hay una relación entre análisis y diseño. Analizar el sistema y luego hacer el diseño de ese sistema. Cuando nosotros entonces diseñamos, estamos complementando lo que fue el inicio del software en la fase de análisis. Normalmente, entonces, un diseño debe presentar una organización bien jerárquica, que es lo que llamamos incluso la carta estructurada, de cómo van a ser los componentes del software que vamos a desarrollar. Y se deben establecer cuáles van a ser son los elementos y las funciones y subfunciones de ese sistema. Por lo tanto, entonces hacemos un diseño para determinar cómo van a ser los datos y los procedimientos y cómo van a ser el funcionamiento independiente de cada módulo o la integración también de esos módulos para conformar un sistema final o completo. Entonces, cuando hacemos el diseño también establecemos cómo va a ser el entorno interno y el entorno exterior. Y todo esto se debe tomar en cuenta cuando estamos desarrollando ese diseño del sistema. Por lo tanto, se debe tomar en cuenta los diseños de entrada y los diseños de salida. El diseño de salida es cómo vamos a presentar la información, cómo se va a presentar la información de salida del sistema a los clientes, al usuario, y qué tan útil va a ser. Muchas veces los requerimientos del cliente o del usuario final del sistema me indican cómo va a querer la presentación de la salida. Si lo quieren en un formato específico, cuál va a ser el diseño de ese formato, cómo va a estar distribuida la información en ese formato. Entonces nosotros hacemos ese diseño y también diseñamos los archivos. Diseñamos cómo va a ser la estructura de los archivos, cómo se van a relacionar, la cantidad de registros que podemos almacenar en cada archivo, el orden, cómo van a ir los archivos según los tipos, porque pueden existir diferentes tipos de archivos históricos, archivos maestros, archivos de transacciones, archivos indexados. Entonces, esto lo hacemos en el diseño. Determinamos cuáles van a ser esos archivos y las características. También determinamos la cantidad de información o la registro por cada archivo, los datos y cuál es la estructura de almacenamiento. También en la parte de diseño se hace la parte del diseño de la base de datos
Si se van a manejar grandes cantidades de datos, mediana o mucha cantidad de datos, y todo lo que es la formulación de las claves primarias, claves secundarias, claves foráneas, que es la forma como se van a relacionar en el caso de que sea una base de datos relacional. Por supuesto, también hay diseños de bases de datos orientadas a objetos que donde se estudian los elementos como objetos, clases, herencias, polimorfismo, que son los elementos de una base de datos orientada a objetos. Por supuesto, esto va de la mano con la materia de base de datos, porque durante la carrera el ingeniero ve materias de base de datos, modelos de datos, que tienen que ver con el modelado de las bases de datos. Cuando hacemos el diseño del sistema, también tenemos que considerar ese estudio del diseño de las bases de datos y la formulación, por supuesto, de todas esas herramientas que permiten el uso de la normalización de las normas que rigen las bases de datos. Y luego también comenzamos a lo que es el diseño de la programación, de la sintaxis, una vez seleccionado el código o el lenguaje de programación que vamos a utilizar para el desarrollo de ese sistema que hemos diseñado, analizado y diseñado. Por lo tanto, entonces es importante la fase de diseño, porque ahí comprobamos cómo va a ser ese sistema para luego llevarlo al desarrollo de la programación. Ahora bien, tenemos métodos de desarrollo de análisis estructurado en el que nosotros utilizamos la metodología estructurada, donde existen diferentes autores que utilizan la análisis estructurado. ¿Cuáles son los elementos normales del análisis estructurado? Tenemos el uso de símbolos, de gráficos, diagramas de flujo, los UML, que es el lenguaje modelo unificado, los diccionarios, las tablas y diccionarios de datos. Muchas veces nosotros hacemos nuestra descripción gráfica mediante el uso de estos diagramas, llamados diagramas de caso de uso, diagramas de FD, que me permiten representar, hacer la representación modelado, haciendo un modelo de lo que es la realidad del sistema. Entonces, muchas veces utilizamos los diagramas de flujo, que es una representación gráfica de una secuencia de las rutinas del sistema. Muchas veces lo utilizamos para entender el sistema actual y hacer propuestas del sistema que queremos implementar. Utilizamos ciertas simbologías propias de la metodología de diagrama de flujo de datos, como el uso de entidades, el uso de procesos, la simbología de la toma de decisiones, las salidas del sistema, las salidas de documentos. Y esta representación nos permite utilizar estos diagramas de flujo en diferentes niveles. Los diagramas de flujos normalmente tienen el nivel cero, que es el nivel de contexto del sistema, donde lo vemos en forma genérica, y luego lo vamos desglosando en nivel uno, nivel 2, nivel 3, dependiendo de qué tanto debemos profundizar en el análisis de ese sistema. Viene el nivel uno, que es un diagrama de nivel superior, más detallado que el nivel cero, y el nivel 2 viene siendo ya un nivel más detallado con una mayor expansión de lo que ocurre dentro del sistema. Por lo tanto, entonces tenemos por ejemplo, este ejemplo es un diagrama. Aquí es el nivel cero. Tenemos las entidades, cliente, proveedor, gerente, vendedor, y fíjense que solamente es un proceso central que es realmente el sistema, el nombre del sistema. Y los flujos son todas las flechas que unen a cada uno de las entidades con el proceso principal general, que es el sistema general. Luego desglosamos lo que ocurre aquí adentro del sistema de nivel cero. Cuando desglosamos lo que ocurre aquí,
En el proceso principal pueden salir o pueden mostrarse 3, 4, 5, 6 procesos, que lo llamaríamos subproceso porque estarían dentro del proceso principal del nivel cero. En este caso aparecieron 1, 2 y 3. Es decir, estos son 3 subprocesos que ocurren dentro de este proceso principal del nivel cero. Y esto sería entonces la representación del nivel uno con las entidades que serían las mismas que tenemos aquí en el nivel cero, pero con un detalle o un nivel de detalle más desarrollado que nos permite visualizar qué ocurre dentro de ese sistema, los flujos e incluso aquí aparecen los archivos para almacenar los datos. Una vez que nosotros tenemos esto, pasamos a lo que llamamos el diccionario de datos, que es donde vamos a describir estos elementos. Yo puedo tener diccionario de datos de entidades, diccionario de datos de archivos o diccionario de datos de los flujos que van entre las entidades y los procesos. ¿Para qué me sirve entonces este diseño estructurado? Me permite entender mejor el sistema, representar realmente lo que ocurre dentro del sistema y cómo está funcionando. Y de esa manera yo tengo una visión como analista más clara de lo que es el funcionamiento del sistema y lo que quiero realmente mejorar para luego implementarlo en la programación. Y esto me lleva a tener un prototipo, es decir, estudio el sistema actual, veo cuáles son las fallas, establezco las necesidades y requerimientos y luego voy a lo que realmente voy a proponer, que es mi sistema que voy a proponer. Y en ese caso, entonces establezco el prototipo, que es lo que yo realmente voy a ofrecer como mejoría. Y de esta manera, entonces, cuando yo establezco cuáles son esos prototipos, se los presento al cliente, él ya va a ver el modelo que estoy yo proponiendo y entonces se selecciona el que se solucione realmente los problemas o cubra los requerimientos del cliente o lo que llamamos los requerimientos del usuario. Y esto me va a garantizar que una vez que yo desarrolle, codifique e implemente el sistema, realmente sea lo que yo o lo que el cliente quiere, lo que realmente el cliente desea. Entonces, tenemos entonces esa parte que sería los diagramas, ¿ok? La representación. Pero también tenemos otros diagramas que son los diagramas orientados a objetos. El anterior eran los diagramas estructurados. Aquí son la metodología ULM, que es un lenguaje modelado unificado. ¿Y qué nos permite esta técnica? Bueno, también nos permite hacer una estructura y representación de nuestro sistema, en este caso, el caso de uso, que es un diagrama muy utilizado por el lenguaje modelado unificado, que me permite también hacer un estudio del sistema en funcionamiento y poder proponer modelados o modelos que se ajusten al cubrir los requerimientos del usuario. En el caso del caso de uso, tenemos actores y los procesos o casos de uso que son las burbujas o lo que llamamos un óvalo. Entonces, en este caso tenemos los actores y la relación del actor con el sistema. En este caso, las relaciones se establecen por medio de generalización, extensión, inclusión o generalización. Estos tres, generalización, extensión e inclusión. Entonces, en cada caso, se establece aquí en la lectura que ustedes tienen que desarrollar lo que es la generalización y se les da un ejemplo, lo que es una extensión y lo que es una inclusión. Y bueno, aquí tienen ustedes un ejemplo de un diagrama completo de caso de uso, donde fíjense que tienen los actores que van en el límite del sistema. Esta línea representa el entorno del sistema y aquí todos los procesos o casos de uso que ocurren dentro del sistema.
Me permite entonces, esto me permite visualizar la interacción y qué ocurre en ese sistema. También están los diagramas de estado, que también es otros diagramas de UML, que me permiten ver el comportamiento de cada clase o cada objeto desde el inicio hasta cómo va interactuando hasta el fin. Entonces tenemos diagramas de actividades, diagramas de estado, diagramas de clase, que la diagrama de clase viene siendo una representación de las, como lo hacíamos en el estructurado, de las tablas. En este caso, los diagramas de clase van representados por el nombre de la clase, los atributos que identifican esa clase y este, las funciones que realiza, además de las relaciones de cada una de ellas. Y de esta manera entonces tenemos también lo que llaman el diagrama de componentes, que también representa la interfaz que tiene cada uno de los elementos del sistema y cómo interactúan. Entonces, o podemos utilizar los diagramas de caso de uso de UML o podemos utilizar los diagramas de FD, que es el modelado estructurado. Y los dos se adaptan según lo que las necesidades del sistema que estemos estudiando. También tenemos herramientas de planificación, el cual es importante porque cuando vamos a desarrollar un proyecto debemos planificar cómo lo vamos a llevar a cabo. Y una de las herramientas que nos permite hacer esta planificación es lo que llamamos el diagrama de Gantt. El diagrama de Gantt yo lo puedo estructurar por semanas, por meses, e ir colocando las actividades que voy a ir desarrollando y cuánto tiempo voy a tener en cada actividad, que es lo que llamamos el tiempo estimado. Y el tiempo real es lo que realmente voy llevando a cabo y si se va cumpliendo el tiempo que yo estimé para desarrollar esa actividad. Y también tenemos una herramienta bastante poderosa que son los diagramas PER o las gráficas PER, muy utilizado también con las rutas. Estos son rutas o caminos de acción para llegar a un objetivo y evaluar cuál es el camino que realmente me aporta mayores beneficios y menor costo. Y de esta manera entonces voy estructurando el camino o los posibles caminos a llevar a cabo para el desarrollo, el diseño del sistema. También existen otras técnicas de diagramación, como es la carta estructurada, que me indica cómo van a ser los módulos que van a componer el sistema o el proyecto. Normalmente es como el menú del sistema para yo saber cuántos módulos voy a ir desarrollando y en qué tiempo voy a ir estructurando mi proyecto. Y tiene mucha relación con el diagrama de Pear o el diagrama de Gantt, porque lo que yo planifiqué, lo que yo utilicé en ese diagrama, lo puedo ir llevando a cabo o poniendo en funcionamiento utilizando la carta estructurada. Y luego, bueno, después que ya yo tengo todo establecido, esto va a ser el diseño prácticamente de todo mi sistema propuesto, para luego pasar a la que es la implementación, que serían las siguientes fases después que ya he hecho todo el diseño de mi sistema. Por lo tanto, es importante, se hace muy importante tener conocimiento de cómo funciona o cómo va a funcionar mi sistema propuesto. Entonces los invito a que realicen una lectura de este contenido, que ya deberían haberlo leído. Igualmente de la unidad uno, que ya le expliqué la clase pasada, que fue la parte del análisis, y ya la parte de la implementación, que aquí es cuando realmente se lleva a cabo la implantación del sistema que hemos analizado y diseñado. Recuerden que deben hacer lectura de todo el contenido para desarrollo de
el cuestionario. Y tienen por aquí también la actividad del caso de estudio, donde ustedes van a hacer una propuesta de implementación del sistema de información para el registro y control académico. Y aquí les dice cada una de las especificaciones que quieren que se desarrolle. Así que manos a la obra. Y como siempre les digo, en caso de dudas, escriban por aquí por el foro de dudas o por mensajería directa y serán atendidos. No hay asistencia hasta los momentos de los estudiantes. Entonces damos por culminada esta, este momento de la síncrona número 2 del régimen mensual.